Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ofrezco la palabra al diputado señor don Gabriel Asensio para sostener la acusación. Muchas gracias, señor presidente. Saludo en especial a la mesa, a don Víctor Pérez, el señor ministro del Interior, a los señores ministros que lo acompañan, a los abogados, a las colegas y colegas que estamos presentes y que nos ven además telemáticamente. Al igual, al iniciar la presentación a la sala de los diputados de esta acusación constitucional contra don Víctor Pérez Varela, actual ministro del Interior, permítanme primero agradecer a los diputados de todos los partidos de oposición que firmaron el libelo acusatorio, convencidos de los fundamentos que ellos contenían, y que además a través de sus asesores directos, a quienes también agradezco, colaboraron en la formulación de los capítulos que me toca exponer. Quiero también agradecer a los 5 integrantes de la comisión revisora de esta acusación, a doña Loreto Carvajal, su presidenta, a doña Jenny Álvarez, a don Fernando Mesa, a don Alejandro Bernales y a don Joaquín Lavín, por la dedicación rigurosa y objetiva que todos ustedes podrán ver en el informe que la señora secretaria, doña Ana María Skocnich, ha elaborado y que está a disposición de ustedes. Saludo también entonces al equipo de apoyo de la comisión, a don Cristian Ortiz y a Silvia Rivas. Y tampoco quiero dejar de mencionar a los invitados, a todos los invitados que a través de distintas posiciones expusieron sus argumentos en cada una de las sesiones. Probablemente el discurso, las observaciones que yo voy a hacer van a durar más o menos 1 hora y media para constancia de la mesa y de los señores diputados. Y quiero, de alguna manera, también saltarme una parte, el tema de qué se trata la acusación constitucional, cuáles son los requisitos, dónde están establecidos, porque eso largamente lo hemos conversado, discutido aquí en la misma sala, en esta y en otras acusaciones, pero están allí en la Constitución claramente establecidas. Quiero sí, antes de entrar en el fondo del asunto, esta acusación constitucional cuenta de 3 capítulos, y los 3 capítulos son bastante claros. El primero tiene que ver fundamentalmente con dejar de cumplir la ley por el tema del paro de los camioneros. El otro tiene que ver con el tema de haber infraccionado el principio constitucional de igualdad ante la ley. Y el último tiene que ver con el control jerárquico del señor ministro del Interior sobre Carabineros. Pero antes, entonces, quiero hacer por lo menos 2 observaciones antes de entrar al primer capítulo. No puedo sino hablar acerca de la defensa de don Víctor Pérez. No puedo hacer otra cosa. Igual, no voy a decir que me sorprende que tengamos nuevo abogado. Eso no tiene que ver. Tiene que ver en realidad con la forma como, a través del escrito presentado por los abogados del acusado, se refirieron a quienes habíamos presentado esta acusación. Miren, sucedió que la defensa del señor ministro del Interior y Seguridad Pública, don Víctor Pérez, dentro de la contestación a la presente acusación, se permitió realizar juicios abusivos, muy poco respetuosos, con quienes somos representantes populares de un poder del Estado. Y citaré a dicha defensa para sostener esta afirmación. La defensa señaló, entre otras cosas, otras frases, epítetos altamente poco decorosos e irrespetuosos, que a quienes ejercemos legítimamente una facultad de orden constitucional lo siguiente: los acusadores fueron absolutamente desprolijos. El proceder de los acusadores fue profesionalmente tan precario que ni siquiera examinaron este punto. Los acusadores caen en un error absoluto. Los acusadores plantean un absurdo de derecho. Abre comillas, son diputados, pero se creen también jueces penales, o al menos de policía local. Nuestro representado, en cambio, actúa con responsabilidad personal y profesional. Claro,
Con el paso de las primeras horas, las mismas palabras y calificativos comienzan a tener un fuerte revés. Y el acusado y sus representantes comienzan a retroceder de los fundamentos sobre los que sostenían sus duras críticas en su contra. Veamos por qué. La defensa señaló que nuestra acusación tenía un defecto de legitimación pasiva, al haber incurrido en el grueso error jurídico de atribuir al ministro acusado la obligación legal de control del orden público, ignorando el texto actualmente vigente en el Decreto Supremo 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe. Añade también que, abro comillas, el libelo acusatorio fue estructurado desconociendo el ordenamiento jurídico chileno vigente a la época de los hechos en que se funda. Cierre de comillas. Continúa, este error, en palabras de la defensa, subyace a todos los capítulos del libelo. Esto ya que nosotros, la parte acusadora, sostendríamos erradamente que las competencias legales de mando y control sobre carabineros y las de garantías del orden público habrían estado radicadas en el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela. Eso era lo que nosotros sosteníamos. Esto, para la defensa del señor ministro del Interior, es un error absoluto. Y remarco, señor presidente, estas palabras, ya que en el documento que ingresaron a esta honorable Cámara, ellos remarcan, ¿no es cierto?, dos palabras, con letras negras y con subrayado: error absoluto. Este error absoluto, señala la defensa, o señalaba al menos, está dado por quienes hoy en día tienen a su cargo el mando y control sobre carabineros. Y la garantía del orden público, ¿no es cierto?, no sería entonces del ministro del Interior, sino que de los jefes de la defensa nombrados por el presidente de la República el 18 de marzo del 2020, a través de los decretos de excepción constitucional por calamidad pública a causa de la pandemia del COVID-19, quienes, al ser oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas, están bajo la dependencia del ministro de Defensa, don Mario Desbordes. En resumen, lo que señaló la defensa, es decir, lo que señaló el propio ministro Víctor Pérez, ya que sus abogados cumplen el rol precisamente de representarlo ante este Congreso Nacional, es que quienes firmamos la acusación constitucional nos equivocamos de ministro al acusar. Y hoy, por algún hecho de realismo mágico, van a evitar, ¿no es cierto?, esa parte de su presentación para no continuar con un conflicto político interno que se les produjo en el gobierno y se le produjo en su coalición. Porque es evidente que se presentó un conflicto político que no calcularon. Yo me imagino, señor presidente, que el acusado leyó la contestación. Y no entiendo cómo no fue posible prever los efectos políticos que eso iba a traer. Un ministro de Defensa en la mañana, cuando se entera, no sé si por el diario o por los llamados que le hacen los comandantes en jefe, no sabe qué contestar. Va a La Moneda, recurre a La Moneda, se entrevista con el presidente se entrevista con el ministro del Interior. Y eso produce conflictos no deseados en esta situación, porque me imagino que eran no deseados, porque lo otro sería deslealtad. Y no voy a acusar al señor ministro Víctor Pérez de ser desleal con su colega, el ministro Desbordes. Pero entonces, un error de esa magnitud es lo que da comienzo a la contestación, ¿no es cierto?, del señor ministro, y da también, ¿no es cierto, Paulo, para que nos traten de la manera como yo he señalado. Señor presidente, todo este argumento, ¿no es cierto?, que fue el centro de la defensa, que produce problemas políticos como problemas dentro de la coalición, señalaron respecto de él que con lo que ya habían desvirtuado de la acusación constitucional no queda nada, casi nada. Fue un argumento, ¿no es cierto? Luego ese argumento terminó por derrumbarse como un castillo de naipes y se derrumbó de tan mala manera que la defensa del propio ministro Pérez Varela, en un ejercicio que yo no había visto jamás en mis años como parlamentarios, terminó desentendiéndose de sus propios fundamentos, invalidando su propia postura y solicitando tiempo extraordinario el día que se había fijado para resolver esta acusación para la votación en la comisión revisora, solicitando un tiempo extraordinario con el objeto de poder exponer nuevamente y ahora buscando contraargumentar su propia contestación e intentando hacer
como que la anterior nunca había existido. O sea, ¿no es cierto?, la defensa contra la defensa. Miren, de hecho, en la comisión que analizó esta acusación constitucional, antes ya el propio ministro Mario Desbordes y el general director de Carabineros habían contradicho a la defensa, señalando claramente que las fuerzas de orden y seguridad durante o a pesar del estado de excepción constitucional por calamidad pública siguen dependiendo del ministro del Interior. Mario Desbordes, ministro de Defensa, y también, ¿no es cierto?, el general director de Carabineros. Entonces, mire, lo expuesto por el ministro Desbordes y por el general director de Carabineros simplemente concuerda con nuestro orden institucional, el que no se ve afectado en caso alguno por la declaración de un estado de excepción. El mandato constitucional es claro y no existe ninguna disposición que entregue ni aún excepcionalmente la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad en otra autoridad que no sea la cartera cuyo titular es el ministro del Interior acusado. Tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución, dependen del Ministerio encargado de Seguridad Pública. Entonces, ¿quiénes son los que actúan con absoluta desprolijidad y caen en errores absolutos o absurdos de derecho, cuando a los 6 días de ingresada la respuesta vienen a señalar todo lo contrario a lo que sostuvieron con tanta seguridad y con tan falsa superioridad jurídica? En la sesión del día 29 de octubre, según el acta de la oficial de la sesión, ahora la defensa del ministro Víctor Pérez declaró otra vez para señalar que la responsabilidad institucional de la actuación de Carabineros como institución respecto de los conflictos es de responsabilidad del ministro del Interior y no de otra autoridad, ni de ministros de Defensa, ni de Vivienda, ni de ningún otro. Eso señaló, ¿no es cierto?, el abogado Rojas. Dice, solo del ministro del Interior, quien cree y está orgulloso de que durante su gestión tan breve se haya logrado mejorar el control del orden público. No está perfecto, pero ha mejorado. Son las palabras, ¿no es cierto?, de la defensa. Señor presidente, yo tengo ahora la siguiente duda. Nosotros tuvimos la contestación por escrito del ministro del Interior, don Víctor Pérez Varela. A los días uno podía ver por la prensa que él le ordenaba a sus abogados no perseverar en el argumento que habían señalado en la primera contestación. Luego tenemos en la comisión revisora dos contestaciones. Una donde empieza a minorar lo que había dicho antes, y luego, ¿no es cierto?, la última declaración de los abogados, que fue el día que había que votar la admisibilidad o no. Y ahora, don Víctor, ¿no es cierto?, se presenta acá, y yo tengo la duda acerca de si voy a tener una tercera tanda de argumentos, o sea, nuevos argumentos, con el cual pretendan contestar la acusación. No sé, yo no voy a discutir si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Yo simplemente me voy a referir hoy día a tratar de contestar lo que ya expusieron, a pesar de lo controvertido, lo contradictorio, a pesar, ¿no es cierto?, de eso, de contestar lo que ya dijeron. Si me vienen o nos vienen, ¿no es cierto?, con otros argumentos, vamos a quedar va a ser un poco difícil, ¿no?, ¿ya? Pero no voy a hacer una discusión sobre eso, porque en realidad lo que quiero remarcar es que la desprolijidad, quizás la desorientación, la incapacidad para contestar la acusación constitucional por lo extraordinario del fundamento jurídico, constitucional y político, ¿no es cierto?, fue responsabilidad del señor ministro, del acusado y no de nosotros. Y eso hizo, ¿no es cierto?, que no pudieran contestar como lo habrían dicho. Señor presidente, me quiero referir a continuación a cada uno de los capítulos acusatorios, pero antes de eso, perdónenme una segunda observación. Miren, a mí me parece importante rescatar esto de las actas que he estado leyendo de la comisión revisora que dirigió, ¿no es cierto?, la diputada Loreto Carvajal. Y me parece que es necesario porque el abogado Rojas, que hasta ese momento era el abogado del señor ministro del Interior,
sostiene que, dice, no puede desconocer el ministro como podría desconocer, que yo creo que no desconoce ningún parlamentario de la República ni ningún miembro del gobierno, que cuando los camioneros, ahora ya estamos en el capítulo primero, pero esto sirve para el capítulo primero y para el capítulo segundo, que cuando los camioneros lo hicieron, el paro, porque tienen problemas, así como tiene problemas la sociedad y lo manifiestan en las calles. Aquí me parece interesante porque reconoce que los camioneros tienen problemas. Todo el mundo reconoce que tienen las dificultades que enfrentan. Pero también el abogado de don Víctor dice, mire, también los problemas los tiene la sociedad y lo manifiesta en las calles. Es que yo quiero que presten atención en esto porque para unos se aplica todo el rigor de la ley, para otros, diálogo y conversación y acuerdos. Acuerdos con recursos del Estado. ¿Ya? Entonces, lo hicieron porque tienen problemas, ¿no es cierto?, y la sociedad lo manifiesta en las calles. De esa manera, los camioneros se enfrentaban problemas en lo más básico, ¿no es cierto?, en los bienes jurídicos. El bien jurídico, ¿no es cierto?, era la protección de su vida y de su integridad física y psíquica. Ese es el bien jurídico que se decidió proteger. Ese es el problema de los camioneros. Continúa. Después el abogado Rojas dice que, por lo tanto, cuando estas personas actúan como lo hicieron, a través de una acción de hecho, violando las reglas de la República. Aquí hay un reconocimiento a que los camioneros estaban cometiendo delitos. Le dice, mire, por lo tanto, cuando estas personas actuaron como lo hicieron, a través de una acción de hecho, violando las reglas de la República, podemos ver que hay dos maneras en que el ministro del Interior puede enfrentarlas. Podía enfrentarlas de dos maneras, ¿no es cierto? O aplicaba la ley o se iba de diálogo con ellos y llegaba a acuerdo con ellos. Dice, ¿no es cierto?, que el ministro del Interior y Seguridad Pública cuenta con las facultades asignadas, con otras posibilidades y potestades, dentro de las cuales la de mayor gravedad e intensidad es la Ley de Seguridad del Estado. Esa es una posibilidad con la que contaba el ministro del Interior, pero también contaba, como lo hemos aprendido a partir de las exposiciones de los expertos que han expuesto ante ustedes, con otras posibilidades de actuación. Continúa, ¿no es cierto?, diciendo que la verdad es que las autoridades siempre deben tener en cuenta en el ejercicio de sus potestades discrecionales. Esto es importante, la potestad discrecional, que en la vida hay cuestiones de fin y de medios, de manera tal que la autoridad debe tener presente cuál es el fin y ponderar a través de un juicio de mérito la conveniencia y oportunidad, cuáles son los medios adecuados para alcanzar este fin que es el del bien común, conforme lo establece la Constitución. De manera que el señor ministro de Seguridad Pública tenía que ver la posibilidad efectiva de que el diálogo llegara a un acuerdo efectivo, puesto que si esa posibilidad no existía, evidentemente que en algún momento tenía que recurrir a los otros instrumentos. Entonces, lo que hizo en los casos el ministro del Interior fue monitorear, según el abogado, monitorear la situación y tener todo preparado de manera de emplear este mecanismo en caso necesario. Y dentro de la visualización de lo que ocurrió en esos 6 días, agrega aquí el señor abogado, fueron solo 6 días, no perdamos la perspectiva. Son 6 días de estrangulamiento de las carreteras, nada más. Dios mío. Lo que se observaba y lo que la seguridad pública le informaba consistía en que el sistema jurídico estaba operando. Entonces el sistema dice que operó, y ese era el conocimiento que tenía en su conciencia el señor ministro de Estado. Mire, quiero referirme a raíz de eso a una pregunta que la diputada Loreto Carvajal, presidenta de la comisión, le hace luego de escuchar esta intervención. Y le dice, mire, a modo de pregunta, la diputada Carvajal le dice, y quiero hacerlo presente porque yo creo que aquí hay buena parte de las razones por las cuales acusamos. La facultad discrecional nunca es arbitraria, nunca. Mire, la diputada Loreto Carvajal dice, es importante señalar, como se ha dicho, que se requiere que se aplique bajo el supuesto de la igualdad ante la ley, y en esta situación quiero preguntar si considera usted que los bienes jurídicos protegidos pueden calificarse de más importantes o menos importantes. ¿Más importante o menos importante? Y si se determina, si se aplica la Ley de Seguridad del Interior del Estado en caso de que el bien jurídico protegido sea menor.
Y en este caso, ¿no es cierto?, dice, me refiero a la situación que ocurrió a propósito de la toma de municipalidades en la región de la Araucanía. En ese caso, para usted sería necesario aplicar la Ley de Seguridad del Estado y no en el caso de un bien jurídico protegido, como se ha señalado en la comisión, a propósito de la falta de bienes, la falta de servicios, a propósito de las menciones que ha hecho el ministro de Salud, que ha hecho el ministro de Agricultura, que ha hecho el ministro de Economía, Fomento y Turismo, que lo ha dicho el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, cuando se impidió abastecer a sus escuelas rurales de los alimentos básicos para los alumnos a propósito de las canastas de la JUNAEP. Entonces, continúa la diputada Loreto Carvajal, ¿cuál es a su juicio el bien jurídico de mayor o menor rango que en este caso permite hacer la distinción? ¿No percibe usted allí alguna contravención al principio de igualdad ante la ley? En ese contexto, sumado además la pandemia, que en definitiva hay un bien protegido superior que es la salud, sin duda, y en donde el propio ministro de Salud, quien será invitado también a esta comisión, decía la diputada Carvajal, ha señalado que se provocó un perjuicio, que hubo un cuestionamiento allí de alto rango. Hablamos del ministro de Salud en época de pandemia, donde se impidió el paso de ambulancias, donde se impidió acceder a medicamentos, en donde a propósito de este paro, porque no señala otro, a propósito del caso y del nivel acusatorio, elemento sustancial como es debido a aquel hecho que impidió acceder y, por supuesto, al Estado proteger como un bien absolutamente esencial, necesario, urgente para la vida, como era justamente el paso de las ambulancias y poder llegar con los insumos médicos necesarios para estos efectos. Entonces, el bien jurídico protegido para unos era la tranquilidad, la seguridad, está bien. Para otros, el bien jurídico, la necesidad de que las carreteras continuaran abiertas, de que hubiese combustible, de que hubiese medicamentos, de que los supermercados tuvieran abastecimiento suficiente, de que hubiese parafina para la calefacción en el sur de Chile, de que hubiese, ¿no es cierto?, que los camiones recolectores de basura pudieran pasar, sacar la basura domiciliaria. Entonces, para eso no es importante, entre comillas, el bien jurídico. No es importante. Esa evaluación justamente es la que transforma una facultad discrecional en una facultad de uso arbitrario. Eso es justamente. Entonces, allí es donde está, creo yo, ¿no es cierto?, un punto extraordinario para que podamos continuar. El capítulo 1, el haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, se formula con ocasión de la paralización del grupo de camioneros en las principales rutas del país. Según el propio decir de sus representantes, tenía por objeto estrangular las carreteras de Chile. Y esto lo mandaron a través de una carta, que importante señalar que fue a través de una carta, porque en algún momento vamos a hablar de otra carta que mandaron. ¿Ya? En esta carta nos aplica la Ley de Seguridad del Estado, en la otra carta sí se le aplica la Ley de Seguridad del Estado. Tenía por objeto estrangular las carreteras de Chile, cuestión que lograron concretar en un alto porcentaje, produciendo los negativos efectos de los cuales se da cuenta en esta acusación. Miren, estos hechos adquirieron mayor gravedad por realizarse mientras el país se enfrenta a una pandemia inédita que ha afectado social y económicamente a millones de hogares chilenos y cuyas características ha gatillado la dictación de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Así, mientras todo un país se encontraba buscando soluciones para paliar esta crisis, un sector del gremio de transportistas representado por la Federación Gremial de Dueños de Camiones del Sur y la Confederación Nacional de Transportes de Carga efectuaba una paralización donde incluso uno de sus dirigentes, Sergio Pérez, señaló que buscaba este estrangulamiento de carreteras, instalando máquinas de pesado tonelaje en las principales rutas del país, fundamentalmente el camino a Valparaíso y luego más al sur, de Concepción al sur. Probablemente aquellas personas que viven en Santiago no fueron capaces de percibir el daño y el perjuicio que eso ocasionaba. Eso es muy probable. Pero aquellos que viven en Concepción, o que viven en Temuco, que viven en Valdivia, que viven en Osorno, que viven en Puerto Montt, que viven en Chiloé, que viven en Aysén, todos ellos sufrieron esta consecuencia gravísima de no estar siendo ni abastecidos, con ningún tipo de productos o de insumos, con problemas para llegar a los hospitales, etcétera, etcétera.
No quiero dejar de mencionar las palabras del presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, don Juan Araya, cuyo sector no adhirió por ningún motivo a esta paralización. Y sus palabras, calificó la acción de sus pares como terrorismo. Eso es lo que dice otro dirigente de los camioneros, terrorismo, debido a los efectos de la paralización y sus consecuencias para la ciudadanía por todos conocidos. Aquí, sobre esto, el profesor Jaime Gajardo nos señalaba así que no se requiere para encuadrar la acusación que se haya cometido un daño efectivo y real con la falta de aplicación de una ley, ya que lo que busca este control constitucional es evitar la vulneración de la norma mediante la omisión de aquello, siendo suficiente constatar que el ministro ha dejado sin ejecución las leyes para que se entienda configurada la causal, sin que tenga que haber un resultado dañoso respecto de alguna persona en particular. Bajo este entendido, para acusarle no se requiere resultado dañoso, sino que basta la configuración de la causal de haber dejado de ejecutar la norma. Pero, aún así, la inejecución significó además un daño para las personas, por lo que enumeraré a los colegas parlamentarios varios de los efectos que tuvo el modo en que los camioneros decidieron movilizarse. El modo en que decidieron movilizarse, cometiendo ilegalidades que no fueron controladas por la autoridad encargada del orden público. Aquí estamos hablando de orden público. Y que permiten ilustrar que aún no siendo necesario un daño, ni mucho menos que este sea grave, ese daño a la sociedad sí se produjo y fue grave. Parte de esos efectos fueron el bloqueo de las principales rutas de nuestro país, incluyendo el impedimento de tránsito para camiones con alimentos, ambulancias, vehículos con insumos médicos, camiones recolectores de residuos domiciliarios y transporte de alimentos de la JUNAEV, así como obstáculos para llegar a los puertos de San Vicente, San Antonio y Coronel, donde quedaron 290.000 toneladas de grano para consumo animal y humano en el terminal de Puerto Panul sin poder descargar. Sumemos a los efectos de esta movilización las infracciones al toque de queda y a las resoluciones de la autoridad sanitaria, al efecto del desabastecimiento de productos básicos en medio de esta pandemia en el sur del país, las amenazas a conductores que no estaban plegados a la movilización y las agresiones a las propias policías. En este contexto, el combustible fue uno de los primeros insumos que comenzó a hacer falta, extendiéndose rápidamente por todas las regiones de la Araucanía hacia el sur. Mire, incluso los ministros de Estado dieron a conocer a esa fecha los problemas que se advertían con ocasión de estos hechos. Y lo haré presente con énfasis toda vez que cuando concurrieron ante la comisión revisora fueron extremadamente cautelosos en sus exposiciones, intentando desentenderse de lo que antes habían afirmado. Pero el ministro de Salud, don Enrique París, expuso públicamente su preocupación por el bloqueo de las ambulancias, aseverando que, textual, yo estoy preocupado porque he recibido información de que han habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios. Hay médicos que han reclamado porque no han podido llegar a su lugar de trabajo. Ambulancias han tenido que desviarse de su ruta, produciendo problemas en los pacientes que están siendo trasladados. Además, calificó de inaceptable desde el punto de vista del Ministerio de Salud que no se cumplan las normas sanitarias. Lamentablemente, ante la comisión respectiva, no quiso sostener firmemente sus dichos y solo se limitó a echarle la culpa a la prensa. Y no solo él. El ministro Antonio Walker señaló que desde el Biobío al sur estamos viendo algún problema de desabastecimiento de las carnes blancas que no pueden llegar a zonas más extremas como Chiloé, como Puerto Montt. El ministro, en relación a estos hechos, señaló de igual modo que estaba en riesgo el abastecimiento de alimentos. Y termina, ¿no es cierto?, diciendo no podemos agregarle otro problema a las personas. El ministro de Economía también habló y reconoció que el paro de camioneros no solo estaba generando problemas de desabastecimiento, sino que rápidamente se tradujo en un alza de precio en algunos productos, particularmente en frutas y verduras. Si bien los ministros no desmintieron ante la comisión sus dichos, no lo desmintieron, se limitaron a morigerar las palabras que antes habían dicho a los medios de prensa. Es entendible, absolutamente entendible su conducta. También se pronunció la Asociación Gremial de Supermercados de Chile, que agrupa Cencosud, Totus, Walmart, CMU, entre otras cadenas y holding del rubro, denunciando problemas de abastecimiento. Y además se informaba que los problemas cruzaban nuestras fronteras,
ya que la Asociación de Exportadores de Fruta informaba que no se lograba trasladar las cargas programadas para el zarpe de los barcos por la imposibilidad de que llegaran los camiones a puerto. Intentar restarle valor a lo grave de lo que estaba ocurriendo es insensato. No es cierto, no es verdad. Posiblemente no lo podían percibir en Santiago, pero en el sur se estaba viviendo esta desgracia. Mire, el Estado de Chile tiene un ministro a quien el ordenamiento jurídico constitucional le ha encomendado la más alta labor dentro del gabinete ministerial, incluso asumiendo las veces de vicepresidente de la República, cuando el presidente se ausenta del territorio nacional. Y así es, pese a la infructuosa intención del señor ministro de desatenderse de su función inherente al cargo, como lo sostuvo en la contestación escrita, es él quien tiene el mandato constitucional, en especial en virtud de los artículos 23, 33 y 101 de la Carta Fundamental y, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica Constitucional respectiva, la de colaboración directa e inmediata con el presidente de la República para garantizar el orden público y sobre quien dependen las fuerzas de orden y seguridad encargadas de dicho propósito, no perdiendo jamás dichas atribuciones. El ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, encabezado por el acusado don Víctor Pérez Varela, tiene bajo su responsabilidad el resguardo del orden público, el que resulta un elemento esencial dentro de un Estado democrático en cuanto a mantener y preservar el orden social, contribuyendo al normal funcionamiento, en especial a su paz y su convivencia. El acusado cuenta con facultades únicas que la ley le ha encomendado de acuerdo a sus competencias directas en materia de orden público. O sea, no las tiene nadie más, las tiene solo el ministro. Consistentes en ser el único órgano con que cuenta el Poder Ejecutivo, por ejemplo, capaz de querellarse, de encauzar las querellas para el resguardo de los intereses generales de la nación, para evitar que se afecte la organización del Estado, el que no puede ser alterado por voluntades individuales como las descritas, ¿no es cierto?, del paro de los camioneros durante este contexto, ¿no es cierto?, de estado de excepción constitucional. Y hago la observación de que, además, ¿no es cierto?, el Código Procesal Penal, si establece para todos los funcionarios el deber de denunciar los delitos de que tomen conocimiento, pero no todos los funcionarios cuentan con las facultades y atribuciones legales con las que sí cuenta el ministro del Interior y Seguridad Pública, precisamente por el rol garante del orden público que se le ha atribuido. Es cierto, todos los funcionarios públicos tienen la facultad de acuerdo con el 175 y 176 del Código Procesal Penal, está bien, pero el ministro tiene facultades únicas, exclusivas, solo él puede invocar determinadas leyes. Entre los delitos contra la seguridad del Estado que fueron cometidos por los camioneros, fueron cometidos estos delitos, podemos identificar en el artículo 6, en la letra A, los que provocaren desórdenes o cualquier acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública. Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución, y las que en la misma forma impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos. Y en la letra D, dice, los que inciten, los que promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes. Y en el artículo 11 dice, toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública o de las actividades de la producción, del transporte o del comercio, producido sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menor en su grado mínimo a medio. En la misma pena incurrirán los que induzcan, inciten o fomenten alguno de los actos ilícitos a que se refiere el inciso anterior. Bueno, y las leyes recién citadas son facultad, ¿no es cierto?, de invocación exclusiva del ministro del Interior, cuyo titular responsable es el acusado.
quien decidió no interponerlas, y que tal como veremos en el siguiente capítulo, no se trata de una decisión del ministro de evitar aplicarlas durante su mandato, sino que omitió aplicarlas en este caso en particular. No es que haya tomado una decisión general durante el mandato de yo como ministro, ¿cierto? No voy a aplicar jamás esta y ese es un criterio, puede ser fundado, es un criterio. No, para este caso en particular omitió a invocar, ¿no es cierto?, la ley de seguridad del Estado. Entonces, no se creyó, pasó una semana de paralización, de cruce de camiones en las principales rutas del país. Inclusive, si el ministro no quería aplicar la ley de seguridad del Estado, tenía la obligación de aplicar el decreto con fuerza de ley 7.912 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que le permite interponer las demás querellas por diversos delitos cuando se transgrede la normalidad de las actividades y funcionamientos de la institucionalidad. Es cierto que es discrecional, usted decide si la invoca o no la invoca. Pero cada vez que antes, en los gobiernos anteriores, se decidía no invocarla, siempre había la utilización de los delitos establecidos en el Código Penal. Y había una querella invocando, ¿no es cierto?, el Código Penal. Pero nunca decir, mire, vamos a estar 6 días dialogando para ver si logramos un acuerdo, porque eso no es función del orden, no es la tarea, no es la manera como se puede cautelar el orden público. El ministro no actuó, por el contrario, avaló una violencia consciente y deliberadamente, prefirió calificar como pacífico el estrangulamiento de las principales carreteras del país. Si el ministro, en uso de sus facultades, no quiso invocar, ¿no es cierto?, la ley de seguridad del Estado, podía haber invocado la ley penal, donde está el catálogo de delitos que se configuran con la acción de los camioneros. Aquí, sí, de todas maneras, me quiero detener en una de las últimas modificaciones que se hicieron en este Congreso y en esta sala, muy discutida, muy controversial, pero a solicitud de este gobierno, la denominada ley antibarricadas. Porque dicha ley modificó el Código Penal y estableció el artículo 268 septies del siguiente tenor. Artículo 268 septies. El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas, o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieran sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta. Diputado, un segundito, por favor, silencio en la sala. Muchas gracias. El ministro, también en una actitud que no tiene explicación más que el uso de una facultad discrecional que la transforma en arbitraria, se niega a aplicar su propia ley, solo porque se trataba de estos camioneros. Y voy a decir su propia ley, porque, para serle franco, yo voté a favor de esa ley, de esa controvertida ley. Y el ministro la defendió en el Senado. Señor presidente, entonces, ¿por qué no es posible olvidar las propias palabras ante el Senado cuando el señor ministro como senador llamó a aprobar la ley 21.208? Decía, esto es hace menos de un año que, abro comillas, quien se manifiesta o se reúne pacíficamente no tiene absolutamente ninguna vinculación, ni la más remota, con las normas que se establecen en este proyecto de ley. De acuerdo. Agrega, las disposiciones de esta iniciativa se relacionan con los que usan la violencia, con los que intimidan, con los que saquean, con los que cruzan camiones en las carreteras o en las calles, con los que golpean a los demás. Por tanto, el primer elemento que debemos tener presente, continuaba como el senador Pérez en esa época, aquí hay una línea divisoria extraordinariamente clara entre quien es un manifestante en una protesta y aquel que usa la violencia y la agresión como método de expresión. Queremos proteger a quienes van en una ambulancia y necesitan llegar a un centro asistencial para ser atendidos. Palabras del acusado. Queremos proteger a quienes van en una ambulancia y necesitan llegar a un centro asistencial para ser atendidos. Eso es defender a las personas y a su dignidad. Y cerraba diciendo, no hay duda de que toda sociedad democrática tiene que sancionar drásticamente a quien usa la violencia, porque
el que una persona o un grupo quiera imponer sus ideas por la violencia es la antítesis de la democracia y nosotros debemos defenderla. ¿Sabe? Yo estoy de acuerdo con el senador, pero no estoy de acuerdo con el ministro. Esa es la tremenda diferencia que tenemos acá. Aquí entonces no queda lugar a dudas. El ministro no cauteló el orden público, dejó de ejecutar la ley. Su rol como funcionario de gobierno está con la comunidad toda, y no solo con un sector de la población, a quien trató de forma preferente, como vamos a ver igual en el próximo capítulo, a quien trató de forma deferente, atendió en la moneda con alfombra roja y terminó entregándole importantes beneficios económicos a costa del Estado. Quiero reiterar que sin perjuicio de las obligaciones constitucionales y legales únicas en manos del ministro del Interior y que dejó sin ejecución, se encuentra además la obligación general para todo empleado público establecido en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, respecto al deber de denunciar los delitos que se tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones en el plazo de 24 horas. Aquí la contestación dice que yo le hice la pega al ministro. Dice eso. En la contestación, desde su errática concepción de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, entrega otra afirmación equivocada. Señala que, habiéndose interpuesto denuncia por parte de parlamentarios por los delitos que se cometían por parte de los camioneros, se habría extinguido para el señor ministro el deber de denunciar, ¿no es cierto?, señalado en los artículos 175 y 176. Debo reiterar una vez más que para estos efectos los parlamentarios no se entienden empleados públicos. Hay una gran discusión aquí en el Congreso. Hay leyes en las cuales se ha debido incorporar expresamente, creo que en la ley que cohecho, incorporar expresamente al parlamentario para que se entienda que esa norma que se estaba aprobando también le iba a corresponder a ellos. Porque los parlamentarios son electos popularmente. Los parlamentarios no tienen el empleador que tiene el señor ministro y todos los funcionarios públicos. Diputado, un segundo. Diputado Melero, por favor. Muchas gracias. Silencio en la sala. Entonces, este artículo 175 y 176 es bien importante. Yo no lo creo. Yo soy absolutamente contrario a lo que la contestación ha señalado, en el sentido de que el uso de la facultad discrecional le compete solamente al ministro sin límites. ¿Ya? No lo creo, pero no importa. Si eso fuera cierto, si la sala determinara que no hubo arbitrariedad, aún así, el señor ministro tenía la obligación de actuar de acuerdo con el artículo 175 y 166 del Código Procesal Penal. Como funcionario público, tenía la obligación de denunciar en 24 horas la comisión de delitos, que él mismo ha reconocido, que se estaban cometiendo en nuestras carreteras. Pero bueno, ¿no es cierto?, dijeron que con la denuncia de Asensio todo se había extinguido. La verdad, es absurdo pensar que el ministro del Interior entienda que su deber de denuncia queda subrogada al actuar de los parlamentarios de oposición, que actúan en su rol de fiscalizadores de los actos de gobierno. Tampoco es posible entender que el actuar del Ministerio Público, tampoco es posible entender que el actuar del Ministerio Público exime de responsabilidad al ministro acusado. Porque aquí lo que se ocurre es que se confunde la defensa, el rol de garante del orden público que recae sobre el Ministerio del Interior y por lo que se le acusa en el presente libelo, con el actuar del Ministerio Público. Este último es el órgano autónomo encargado de investigar, de perseguir los delitos penales que se cometan en el país, pero en ningún caso de gobernar o de preocuparse del orden público, solo de los delitos. Es el ministro Víctor Pérez Varela quien debe responder por las normas sobre orden público que se invocan en esta acusación. Mire, ante la extrema debilidad de la defensa se ha hecho llegar a la comisión un listado de más de 3.000 partes por mal estacionamiento.
en todo el país, intentando asimilar un mal estacionamiento frente a una residencia con un acto deliberado y anunciado de estrangular las carreteras, con las consecuencias que ya hemos anotado. Dicho listado fue acompañado en la última sesión de la comisión y se enumeran denuncias cuya fecha e implicados no fueron acompañadas ni detalladas ante la comisión revisora. Incluso se dio una situación un poco insólita. El ministro del Interior y Seguridad Pública, acusado, podía haberlo hecho, en vez de acompañar él los antecedentes con que buscaba fundamentar su relato, pidió insistentemente ante el órgano dependiente de su ministerio. Le pidió a Carabineros, ese Carabinero depende del señor ministro, pues, señor presidente, pero le pidió a Carabineros, ¿no es cierto? Insistentemente le pidió que remita este listado de partes, antecedentes, de oficios a algún tribunal de policía local. Él podía haber acompañado los antecedentes con que buscaba fundamentar el relato, pero ¿no es cierto? No sé, esta relación entre ministro y carabinero es tan rara. Termina pidiéndolo por oficio a través de la comisión revisora. Un poco absurdo, pero bueno. Y hago presente, ¿no es cierto?, que de forma increíble los antecedentes solicitados a la institución policial por los representantes del señor ministro, no llegaron dentro del plazo de 6 días que tenía para pronunciarse la comisión revisora. Por eso digo que es bien rara esta relación. De todas formas, la acusación constitucional no dice relación con las denuncias o partes que Carabineros, según su criterio, pudieran haber o no, hecho o no haber hecho, sino con la inejecución de las normas de orden público que norman el trabajo del ministro del Interior. Y aquí quiero citar a la profesora Nancy Yáñez, compareció ante la comisión revisora, porque precisamente en este punto de este capítulo acusatorio señala ella: el paro de los camioneros se llevó adelante con una acción permisiva frente a la toma de las carreteras y extrema deferencia al actuar ilícito del gremio. Tolerancia del accionar legal, ineficacia, negligencia en la contención del orden público y protección a la ciudadanía. Ante eso, claro, pueden decir que van a aminorar, ¿no es cierto?, que las graves consecuencias de las normas dejadas sin ejecución y de lo que conlleva la conceptualización del orden público, que lo que sucede es que las normas que los acusadores intentan señalar como dejar sin ejecución son normas discrecionales. Y de esta manera se va a intentar subsumir la responsabilidad del señor ministro del Interior. Pero sucede que quienes invocan la discrecionalidad omiten que, en palabras del profesor Gajardo, las facultades discrecionales que tienen las autoridades deben ser ejercidas dentro del marco constitucional, debidamente fundadas, tal como se hace presente en esta acusación. Sucede que la facultad discrecional no es una prerrogativa en sí misma. Entenderlo así sería entregar en manos de un agente del Estado una potestad absoluta y fácilmente corrompible. Por ello, la discrecionalidad tiene un límite inmediato. El límite de la discrecionalidad es la arbitrariedad. Está dicho por la Corte Suprema. En palabras del profesor Felipe Paredes, cada vez que el Ministerio del Interior decide utilizar o no utilizar uno de estos caminos alternativos, eso no lo exime de la obligación de justificar por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Eso está señalado en la ley del lobby. El uso de su facultad en forma arbitraria convierte la inejecución del acusado en un antecedente de hecho que funda esta causal invocada, concluyendo, en palabras de la profesora Yáñez, lo siguiente: el ministro del Interior y Seguridad Pública insistió en que fue una manifestación pacífica y no solo no se aplicó ningún tipo de normativa para restablecer el orden público, a pesar de que esto implicó el cierre de carreteras con las obvias consecuencias respecto de la provisión de suministro esencial, incluso suministro médico, actos de violencia contra disidentes políticos, incluso camioneros, y finalmente se aprueba una serie de demandas que levanta el gremio, dentro de las cuales, dice la profesora Yáñez, lo que me parece más complejo, es el grupo en definitiva de leyes que se promete a los camioneros, precisamente porque engendra el riesgo de la criminalización de la protesta social de los disidentes políticos. Entonces,
no cabe ninguna duda que estamos aceptando presiones ilegítimas que finalmente van a redundar en la presión respecto de nuestro órgano representativo por excelencia, que es este Parlamento. En conclusión, igual como lo refirió el profesor Nach, al efecto, la Constitución establece claramente en el artículo 5º, inciso 2, que los derechos que emanan de la naturaleza humana son un límite a la soberanía. Esto es, un límite al poder que detenta la autoridad, incluidas aquellas atribuciones que cuentan con un espacio de discrecionalidad. Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema, las atribuciones discrecionales nunca pueden ser ejercidas arbitrariamente. Y para ello, el respeto del marco de los derechos humanos es fundamental. En el capítulo 2, nosotros acusamos al señor ministro de infracción a la Constitución y a la ley, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Este capítulo se forma a partir de la constatación de cómo el señor ministro del Interior, don Víctor Pérez, ha actuado vulnerando este derecho humano al aplicar arbitrariamente sobre cierto grupo que se manifiesta todo el rigor de la ley y siendo excesivamente pasivo sobre otro, sin más diferencias que la motivación política de sus manifestaciones. Así, por ejemplo, ya hemos revisado en el capítulo 1 la evidente laxitud con que actuó el ministro encargado de la seguridad pública frente al bloqueo de carreteras, frente al desabastecimiento y la alteración de la vida diaria de muchos ciudadanos por el paro de los camioneros. Allí, en ningún momento tuvo siquiera la intención de recurrir al uso de sus herramientas legales para el resguardo del orden público, como la presentación de querellas o denuncias sobre hechos que hoy, luego de la ley 21.208, estaban tipificados como delitos. Esa es la importancia de esa ley. Conducta totalmente contrapuesta a la que la misma autoridad tuvo frente a hechos como los del 24 de septiembre del 2020, en que el gobierno rápidamente invocó la Ley de Seguridad del Estado a raíz de una carta de la comunidad mapuche dirigida al presidente de la República que llegó a la Intendencia de la Araucanía, en que se señaló que comenzaría una toma de terrenos privados en Traiguén, como parte de un proceso de recuperación de tierras ancestrales. El ministro declaraba que nadie puede, a través de una carta ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, que va a realizar un hecho de violencia sin tener ninguna sanción por ello. Y eso es una cuestión indiscutible. Pero ya le había llegado la carta a los camioneros, diciendo que se iban a estrangular las carreteras. Y con la carta de los camioneros no dijo nada. Con la carta de los mapuches, Ley de Seguridad Interior del Estado de inmediato. Hay una diferencia, ahí hay una diferencia. Una facultad discrecional se transforma en arbitraria. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. ¿Ya? Entonces, claro, yo no discuto lo que dijo el señor ministro, porque en realidad nadie puede andar anunciando, ¿no es cierto?, la comisión de delitos por carta. Como vemos, para un grupo de camioneros que anuncia por la prensa la comisión de delitos y que de hecho llevan a cabo sus amenazas, porque además llevan a cabo las amenazas, no se le aplican las mismas reglas que las declaradas por el señor ministro a propósito de una carta de un grupo de personas mapuches. Entonces, es muy grave que el ministro del Interior y Seguridad Pública haga una diferencia en la aplicación de la ley. Cuando se anuncia la toma de bienes privados, rápidamente Ley de Seguridad del Estado. Pero cuando se hace con la misma difusión, ¿no es cierto?, y los camioneros anuncian la estrangulación de las carreteras, afectando a toda la comunidad, tomándose bienes públicos, ahí tiene una conducta distinta. O sea, para un bien privado tienes una conducta, para el bien público no importa, hay relajamiento. Pasa lo mismo con otros ejemplos expuestos en esta acusación, como el trato distinto que recibe una u otra manifestación dependiendo de la ideología o posición política que sustente, o el caso del desalojo de los municipios en la región de la Araucanía. Tal como lo expuso la profesora Yáñez, fue el 2 de agosto, inmediatamente después de la presencia del ministro del Interior en la zona, donde los alcaldes cuestionaron el que no hubiera tenido la deferencia de reunirse con ellos para abordar de manera pacífica y política los conflictos que se están viviendo en la Araucanía y que involucran a comunidades mapuches. Y allí tienen lugar hechos de violencia racial e incendios en el municipio de la comuna de Caracautín, que no han tenido por parte de las autoridades el repudio que sí han tenido cualquiera de los otros actos de protesta social
que han sido realizados por sectores disidentes a su corriente política, y eso es extremadamente grave, dice la profesora Yáñez. Conductas como las señaladas vulneran el principio de igualdad ante la ley que se encuentra en nuestra Constitución. El artículo 19, número 2, dice: la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. También, dicho principio es uno de los derechos básicos de las personas reconocidos internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. En su artículo 26, todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El profesor Humberto Nogueira, sobre el punto, ¿no es cierto?, de igualdad que rige en nuestra Constitución, señala que cuando el 19, número 2, en su inciso final, precisa que ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias, debemos interpretar que ninguna autoridad, consideradas todas aquellas establecidas por la Constitución y el ordenamiento jurídico, o sea, toda persona que ejerza poder público dentro del ámbito legislativo, de gobierno, de administración o jurisdiccional, ninguna de ellas tiene permitido establecer normas y acciones discriminatorias, siendo inconstitucional tratar diferente a quienes se encuentran en una misma hipótesis jurídica. Esto quiere decir que el ministro del Interior, según nosotros, debe necesariamente someter su actuar a la Constitución y a la ley. Y ciertamente debe hacer aplicación del principio de igualdad que se encuentra establecido en el 19, número 2, y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile y que se encuentran vigentes. Por ello, las acciones del ministro respecto a no hacer uso de sus herramientas legales respecto de un grupo, para luego aplicar con la misma severidad esas mismas herramientas frente a otros grupos, no puede sino ser denominado como una discriminación arbitraria e injusta, que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley y que vulnera el principio de igualdad reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos. El profesor Nash agregaba algo más. El profesor Nash dice, mire, la discriminación consiste en un trato diferenciado, incluida preferencias injustificadas, que se basa en una condición o calidad que configura alguna de las grandes tragedias de la humanidad y que afecta el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, sea que dicha afectación haya sido directamente basada por la autoridad, sea porque se produce un resultado objetivo. Como se desprende de la definición transcrita, uno de los criterios prohibidos por la legislación internacional sobre el cual basar un trato diferenciado es el de las ideas políticas. Este es un criterio que ha sido incorporado históricamente dentro de las motivaciones prohibidas a nivel internacional para justificar un trato diferenciado. La discriminación por razones políticas es un tipo de discriminación que ha dado origen históricamente a graves situaciones de persecución y violación de derechos humanos. En Chile durante 17 años se discriminó por razones políticas y por lo tanto se persiguió opositores, se violaron sistemáticamente sus derechos humanos. Por ello, frente a casos de discriminación política, los órganos de control constitucional, como lo es este Congreso, deben ser especialmente rigurosos en la sanción de su infracción por una de las más altas autoridades políticas del gobierno. Y en este punto, lo hemos ya señalado, pero lo reitero, ante la relevancia que ello implica, ante el cargo que inviste la autoridad acusada, no podemos olvidar que el ministro del Interior es el jefe político del gobierno y en caso de ausencia del presidente pasa a ocupar la vicepresidencia. En el capítulo tercero. El capítulo tercero es haber dejado sin ejecución las leyes al no haber ejercido el control jerárquico sobre los órganos sometidos a su dependencia, en este caso, Carabineros. Respecto a este punto, el profesor Felipe Paredes señaló: el ministro del Interior y Seguridad Pública es el jefe directo e inmediato de las fuerzas de orden y seguridad. Esa es una cuestión que emana claramente
del análisis de las disposiciones, tanto de la Ley 18.575 como de la Ley 20.502, particularmente en su inciso segundo, que está citado en el libelo acusatorio. En ese sentido, se podría concluir, a partir también de un principio general, que las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que correspondan deben ejercer necesariamente control jerárquico, y este debe ser permanente respecto del funcionamiento de los organismos y las actuaciones sometidas a su dependencia. En ese sentido, se debe concluir que el Ministro del Interior y Seguridad Pública es el responsable de las actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad pública y el máximo eslabón jerárquico en la cadena de mando, y que el papel que debería tener esta acusación constitucional es determinar si este ministro del Interior ejerció, en este caso, correctamente sus atribuciones o las que establece el ordenamiento jurídico. El profesor Gajardo, por su parte, agregaba lo siguiente: el juicio de imputabilidad constitucional, en este caso, es similar al que se le hizo al exministro del Interior y Seguridad Pública el año pasado, y que terminó con su aprobación por parte del Senado de la República. Ahora bien, en este punto, el profesor dice: la corporación deberá ponderar si los hechos que se señalan en la acusación son de la entidad suficiente para señalar que el ministro ha incumplido el deber constitucional y legal de control jerárquico sobre Carabineros de Chile. Por tanto, en un Estado democrático de derecho, el límite para el ejercicio del poder político se encuentra en la garantía de los derechos fundamentales de la población, con lo cual, si un ministro de Estado ha infringido la Constitución política y las leyes, corresponde que se persiga la responsabilidad político-constitucional de éste. Este libelo acusatorio así lo refiere: el ministro Víctor Pérez ha incurrido en infracción a la Constitución y la ley, porque Carabineros reiteradamente ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada. De eso, ¿no es cierto?, se ha seguido lesión de derechos constitucionales, especialmente y notoriamente al derecho a la vida, a la integridad física, consagrado en el 19, número 1 de la Constitución. Adicionalmente, ha omitido sus deberes de gestión en la institución, su deber de gestión, bien importante, su deber de gestión en la institución encargada del resguardo del orden público, al no adoptar las medidas preventivas necesarias en el seno de la organización que impidan la realización de estos hechos ilícitos, infringiendo la Ley 20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El ministro Víctor Pérez abandonó de manera grave y notoria su obligación de control del actuar de Carabineros, afectando con ello grave y permanentemente las garantías constitucionales de miles de chilenos. El propio presidente Piñera, en una entrevista publicada este domingo, reconoce que hay carabineros que cometen abusos o atropellos de derechos humanos. Dice otras cosas de carabineros igual, pero por lo menos dice que reconoce que cometen abusos o atropellos a derechos humanos. El ministro inició su mandato el 28 de julio de este año, viajando inmediatamente a la región de la Araucanía, donde horas posteriores se producen graves incidentes con ocasión de la recuperación de los edificios municipales y de otras manifestaciones. Todos recuerdan lo que ocurrió en esos días. A partir de ese momento, las violaciones a los derechos humanos, a los chilenos y chilenas, continúan siendo afectados de manera grave, lo que queda de manifiesto no solo en las 21 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde la fecha que asume el acusado, donde los casos más graves que ellos mencionan de violación a los derechos humanos incluyen 3 querellas por torturas, 1 querella por homicidio frustrado, otra por homicidio consumado, 2 causas por hechos constitutivos de violencia sexual, más otra gran cantidad de hechos violentos en contra de manifestantes, de responsabilidad fundamentalmente de Carabineros de Chile. Entre los hechos de alto impacto ciudadano, de alto impacto comunicacional, de la noticia hasta que recorrió el mundo, y que afectó obviamente, ¿no es cierto?, la imagen de Chile, está en contra de los manifestantes opositores al actual gobierno. Cobró especial gravedad lo ocurrido el 2 de octubre del presente año en el puente Pío IX en Santiago, cuando un menor de edad es empujado al lecho del río Mapocho por un funcionario de Carabineros, cuestión que en principio habría sido imposible de ser conocido por la opinión pública, porque la primera versión de Carabineros fue negar la total participación de funcionarios de su institución.
Más aún, ¿no es cierto?, luego se siguió ocultando la verdad en dos comunicados posteriores, hasta que la evidencia audiovisual hizo imposible que se continuara con esa mentira. Tan grave como eso resulta la omisión de auxilio al joven cuando éste es empujado, y luego las acciones de encubrimiento por parte de la institución policial. Ese 2 de octubre, como ya señalé, cerca de las 19:45 horas, fue empujado el adolescente de iniciales AJAA, 16 años, al lecho del río Mapocho. Eso es muy impactante verlo tirado ahí en medio, ¿no es cierto?, de las aguas, con carabineros mandándose a cambiar y con jóvenes tratando de salvarlo. Y eso fue producto de un empujón propinado por un funcionario de carabineros, mientras escapaba de una estampida de piquetes, ¿no es cierto?, de carabineros en el momento en que se encontraba en una manifestación, manifestándose se encontraba. Sucedido el hecho, Carabinero tuvo contradictorias versiones entregadas, ¿no es cierto?, por diversas autoridades. Un teniente coronel dice: quiero desmentir rotundamente este tipo de situación, por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río. A las 23, ¿no es cierto?, casi a las 12 de la noche, el mismo oficial afirmaba que lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies a esta persona, o que haya sido botado del río por un chorro del carro lanzaguas, como inventaron testigos en redes sociales. Al día siguiente, a las 10 y tanto de la mañana, el general Enrique Monra señala: cuando personal de Carabineros va a intentar a varias personas, es que uno de estos carabineros, al tratar de detener a una persona, a un joven, pierde el equilibrio y cae por la baranda del puente Pío IX, cayendo a la ribera del río Mapocho. Ninguna de las tres declaraciones dice la verdad. Ninguna. Está bien, me van a decir que está en investigación, todo. Pero lo que vimos es indesmentible. De acuerdo con la investigación posterior llevada adelante por la fiscal Jimena Chong, el adolescente no cayó, no perdió el equilibrio ni se lanzó de manera voluntaria al río Mapocho. La fiscal dice que, mire, ni siquiera podría argumentarse que la mochila llevaba un peso que haya permitido que cayera al lecho del río por diferencias de peso. La misma fiscal, luego de estudiar los antecedentes, identificó al carabinero Sebastián Zamora como el responsable de la caída del adolescente. Me van a decir que el carabinero ya fue dado de baja, pero no fue dado de baja por lanzar al niño. Fue dado de baja por un problema con una cámara que no llevaba, o llevaba la suya personal. Por eso fue dado de baja. La fiscal afirma que diversos medios probatorios demuestran que el mismo cae al lecho del río producto del accionar del funcionario. A la vez, el Ministerio Público ha señalado que existe una contradicción entre la información entregada por Carabineros y los hechos, y una posible falsificación de la minuta de entrega del detenido y llamados contradictorios de Carabineros a la Fiscalía, que tenían por finalidad encubrir los hechos que originaron la caída del joven al río. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Bueno, la misma de siempre. Respaldo a Carabineros inmediatamente, a pesar de las evidencias notorias que la prensa y redes sociales exhibían. Ninguna muestra de empatía hacia la familia de las víctimas, ninguna denuncia ante el Ministerio Público y una débil y genérica condena a lo ocurrido. Así el gobierno, a través del ministro Víctor Pérez, emite una declaración pública el 3 de octubre, afirmando que el gobierno de Chile rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos en cualquier lugar, tiempo o circunstancia. Una condena genérica, ¿ya? Absolutamente genérica. El gobierno continúa. Dice, ¿no es cierto?, el gobierno respalda la necesaria y fundamental labor de Carabineros en cumplimiento de su mandato constitucional de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana de todas las personas dentro del marco de sus protocolos. ¿Por qué no se podía haber visto a la familia? ¿Por qué no se podía haber dicho, mire qué lamentable? ¿Por qué no se podía haber condenado inmediatamente el hecho? ¿Por qué no se podía haber exigido una investigación de inmediato acerca, ¿no es cierto?, de las circunstancias que rodeaban esta tragedia que estaba ocurriendo allí? No se puede hacer eso. Otro de los hechos de alto impacto ciudadano que no puedo dejar de mencionar en esta acusación, por ser grave y condenable, y hay que investigarlo hasta el final, es lo que sucedió la noche del 18 de octubre y que refleja también, ¿no es cierto?, la conducta, esta cultura del gobierno y aquí del ministro. Esa noche, Aníbal Villarroel, junto con sus amigos, se desplazaron hacia la intersección de las calles Departamental y Antonio Acevedo para participar de las manifestaciones que se realizaban en ese lugar. Sin embargo, Aníbal y sus acompañantes debieron quedarse en los pasajes sin poder salir, debido a las manifestaciones que se registraban en dicho lugar. A las 11 de la noche, según relatan los testigos, mientras se encontraban refugiados tras un poste de luz ubicado en calle Departamental, entre los pasajes Eugenio Mate y Raúl Fuica,
observaron a un bus de carabineros con personal policial al interior, en pana, mecánica, y siendo atacados por manifestantes. En esos instantes se acerca un vehículo que lanza gases institucional, el que presta cobertura al bus. Y luego, según indicado por los vecinos, llega un carro blindado que persigue a los manifestantes que ingresan por el pasaje Mate, encontrándose con Aníbal y su acompañante Bastián. Presumiblemente en esos instantes, desde el interior del vehículo, se percutan disparos. Uno de ellos alcanzando la zona superior del cuerpo de Aníbal, que cayó al piso de forma inmediata, y su acompañante Bastián, que recibe un tiro en una extremidad inferior. La bala le entra por una axila, le atraviesa el corazón y sale por la otra axila. La bala es de carabineros. Es cierto que hay que investigar las circunstancias. Es cierto. Es una manifestación. Pero aquí tampoco ni una empatía, ni una idea, ni unas ganas, ni decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Y una orden fuerte en la idea de empezar a cambiar esta cultura de la represión. Tampoco hay nada de eso. Personas que presenciaron el hecho arrastraron a Aníbal a una zona segura para asistirlo. Según relatos, Aníbal, ¿no es cierto?, habría perdido la conciencia de manera inmediata, por lo que lo ingresan a su domicilio particular, de la vecina. Llamaron por teléfono a bomberos, los que por vía telefónica prestan asesoría para la realización de maniobras de reanimación, logrando que Aníbal inhale aire en 2 oportunidades. Acto seguido lo subieron a un vehículo particular y lo trasladan al CEFAM Amador Negme de Pedro Aguirre Cerda, donde se constató su fallecimiento. Aníbal había fallecido durante el trayecto. El impacto de bala que terminó con la vida de Aníbal tiene lugar por el uso de arma de fuego en condiciones de manifestación pública, la que se encuentra expresamente prohibido de acuerdo a los estándares internacionales. De nuevo, palabras de la profesora Yáñez. El uso de las armas de fuego está reservado exclusivamente para situaciones extremas, conforme al paradigma de legítima defensa, es decir, cuando esté o pueda estar en peligro la vida del personal policial, debiendo ser siempre objeto de reporte y control. Desde un punto de vista jurídico, el ministro Víctor Pérez ha transgredido varias normas constitucionales y legales. Para el caso específico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Ley 20.502, que crea el referido ministerio en su artículo 2º, inciso 2, establece que las fuerzas de orden y seguridad pública dependerán de este ministerio y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, siendo el jefe superior de este ministerio, por lo tanto, el superior jerárquico, el ministro del Interior, señor Pérez. La misma ley, en el artículo 3, literal B, señala que es atribución del ministerio velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. Esa es su obligación, velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. Estas normas, junto con establecer que el ministro es el jefe superior, directo e inmediato de las fuerzas de orden y seguridad pública, consagra que esta función no debe desarrollarse de manera arbitraria o como mejor le parezca al ministro de turno, sino que las medidas que se adopten deben cumplir un estándar. El estándar de eficacia, racionalidad, eficiencia en la mantención del orden público. Por tanto, las medidas llevadas adelante por Carabineros deben ser legales, necesarias, adecuadas y proporcionales para el restablecimiento del orden público sin que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Esta conclusión, lo considero bien importante, esta conclusión es reforzada por el artículo 11 de la Ley 18.575, Estatuto Administrativo, a que se refiere el control jerárquico permanente en el funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Control que se extiende a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Mire, a los funcionarios con atribuciones de control jerárquico, como es el caso de los ministros, se les aplica un estándar que consiste en la obligación de supervigilar la actividad de sus inferiores, según el artículo 11 del Estatuto Administrativo. Obviamente, este estándar no puede consistir en la obligación de impedir materialmente que algún funcionario cometa infracciones. Eso es obvio. No puede el ministro hacer eso. Lo repito.
Este estándar no puede consistir en la obligación de impedir materialmente que algún funcionario cometa infracciones. Pero en el caso de los funcionarios de la máxima jerarquía en la estructura, el estándar es el correcto funcionamiento del servicio o servicios a su cargo. Y aquí se le acusa al señor ministro, ¿no es cierto?, de no haber actuado con la obligación en cuanto a, 1, su obligación en cuanto a su rol de superior jerárquico de adoptar las medidas para prevenir dicho resultado antejurídico. No hizo nada con Carabineros para esto. Me pueden decir, no, cambiamos el protocolo. Ya, cuando cambiaron el protocolo lanzaron al niño al río. No sé si sirvió para algo, ¿ya? Pero bueno, pero la primera obligación, en cuanto a su rol de superior jerárquico, es adoptar las medidas para prevenir dicho resultado antejurídico. Segundo, para los casos en que ello no ocurre, tiene el deber de disponer las medidas para que dichas conductas no sean reiteradas. Y tercero, para los casos, ¿no es cierto?, perpetrados, que estas conductas sean investigadas y sancionadas. Todo lo expuesto, en ningún caso, a juicio de los acusadores, ha sido cumplido por el señor ministro del Interior, como se demuestra en los hechos que he expuesto y como lo reafirmaron las y los expertos en Derecho Administrativo y Constitucional que fueron escuchados en la comisión revisora. Quiero ser enfático en este punto. La acusación que hemos presentado contra el ministro del Interior no es por el hecho de que un funcionario no haya respetado los protocolos en un caso puntual, sino porque él, como representante de este gobierno, lo que ha ocurrido también a través de otros ministros que se han ocupado del cargo de Interior, han sido evasivos en reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía, cometidas por Carabineros, cometidas por el Estado, desconociendo el gobierno, desconociendo igual el ministro, las conclusiones de múltiples informes sobre derechos humanos de organismos nacionales e internacionales, y por el contrario, entregando un incondicional apoyo a aquella institución que ha sido la principal acusada de cometer tales delitos. Y como lo dijeron algunos invitados en la comisión, ¿no es cierto?, la defensora de la niñez o la profesora Yáñez, el ministro Pérez ha sido el continuador de esa política, de esa cultura, a pesar de que él asume una cartera ministerial en un momento de particular inestabilidad política. Y eso obliga a que tenga una actuación específicamente cautelosa en la salvaguardia de los derechos humanos. Ese celo por proteger los derechos humanos que menciona la profesora Yáñez, estimados colegas, no ha estado presente en el actuar del ministro del Interior, don Víctor Pérez, y por eso lo acusamos. El ministro del Interior, como nos ha dicho el abogado del adolescente empujado al río Mapocho y la familia de Aníbal, que falleció de un disparo en la población La Victoria, no se acercó nunca a ninguno de los familiares de las víctimas. Y por el contrario, ¿no es cierto?, el ministro ha continuado entregando el respaldo a Carabineros. Aún más, la pasividad del gobierno en condenar las violaciones a los derechos humanos es tal que da la impresión de que la institución de Carabineros se dirige sola, que esa autonomía es de tal magnitud que hacen lo que se les ocurre, y no solo en materia de control de orden público, si es también, ¿no es cierto?, en todos los otros temas, transparencia, probidad, los temas de corrupción, los problemas, ¿no es cierto?, que enfrentan ellos mismos, suboficiales y oficiales de menor jerarquía, denunciando a sus superiores. Eso es grave, pero eso es responsabilidad del señor ministro del Interior. Y entonces, al parecer, si tomamos en cuenta los argumentos de la defensa presentados en la comisión, que el ministro del Interior no sabía que Carabineros estaba en la esfera de su competencia, en un estado de excepción constitucional, pero yo creo que ya quedó claro que eso no era cierto, ¿ya? Quedó claro durante el trabajo de la comisión, ¿no es cierto?, que dicho argumento no es real. El ministro Pérez es y ha sido siempre el superior jerárquico, tanto del subsecretario del Interior, que lo vi hace poco por acá, también de los intendentes. Usted es el superior jerárquico de los intendentes. No hay intendente que haga algo importante, relevante, como presentar una querella por ley de seguridad interior del Estado. No hay intendente que no le consulte a usted porque usted es su superior directo, señor presidente. También, ¿no es cierto?, de las fuerzas de orden y seguridad. Finalmente, el fundamento constitucional de esta acusación imputable al ministro radica en que éste puede ser acusado no solo por sus actos inmediatamente personales,
Todo el primer capítulo y segundo capítulo son realmente hechos personales. Aquí se trata, ¿no es cierto?, de la responsabilidad del ministro ahora por los actos represivos de Carabineros. Y el fundamento normativo de esta responsabilidad es precisamente el sentido de la declaración legislativa contenida en el artículo 1 de la Ley 20.502, que ya antes hicimos referencia, según la cual el ministro del ramo concentra la decisión política en asuntos relacionados al orden público y la seguridad pública interior. Carabineros de Chile, como cuerpo policial armado, es esencialmente obediente y depende directamente del ministro del Interior y Seguridad Pública. Por consiguiente, las acciones de Carabineros son de aquellas acciones por las cuales responde el ministro del Interior. Esta conclusión no solo fluye del sentido de la Ley 20.502, sino que además fue una de las finalidades precisas que orientaron la dictación de esta ley, según se desprende de la historia fidedigna de su establecimiento. Así, en la historia de la ley, el informe de la Comisión de Constitución del Senado lo sostuvo expresamente, refiriéndose a la decisión de que las policías dependieran del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Al pasar ambas policías a depender del Ministerio de Seguridad Pública, encontrarán un ámbito institucional más afín con sus funciones propias, lo que les permitirá una relación más fluida con la autoridad encargada de la seguridad pública. El nuevo ministro tendrá una responsabilidad más precisa en este campo, tanto frente al presidente de la República como ante las otras instancias de nuestro sistema institucional. Y la opinión pública en general, y al mismo tiempo, podrá hacer presente con mayor solvencia las exigencias y requerimientos del sector en lo referente a recursos y cambios legales administrativos. Por eso, por los actos de Carabineros responde el señor ministro y no los propios Carabineros. Por eso nosotros no podemos presentar acusación constitucional contra los generales o contra el general director de Carabineros. Y la podemos presentar por los hechos, por las infracciones a la ley cometidas por Carabineros, la podemos presentar en contra del ministro del Interior. En definitiva, es indudable que el ministro del Interior y Seguridad Pública es el responsable de las acciones que, con la finalidad de restablecer el orden público, realizan organismos como Carabineros de Chile, también la PDI. Cuestión que los abogados de la defensa y los expertos del gobierno, a través de sus parlamentarios, claro, han intentado desacreditar. Pero lo mismo hicieron con la acusación contra el ministro Chadwick. Sin embargo, ello ha sido contradicho en esa presentación y en esta. Y mire, está el artículo 101 de la Constitución, artículo 101, inciso segundo: las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, para garantizar el orden público y la seguridad interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del ministerio encargado de la seguridad pública. Así dice el artículo 101. Las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la defensa nacional y de la seguridad pública son además profesionales y jerarquizadas. Señor presidente, quiero reiterar que no son los manifestantes quienes ponen en peligro la democracia. Tampoco son las acusaciones constitucionales las que ponen en peligro la democracia. O sea, mantener eso en la prensa está bien, para la prensa. Y las acusaciones constitucionales tampoco demoran la tramitación de los proyectos en este Congreso, como otros salen a decir también. Este Congreso, a pesar de las acusaciones constitucionales, ha trabajado intensamente en distintas leyes. No voy a decir cuáles y no voy a decir por qué algunas se han demorado, porque no es el caso. Pero aquí este Congreso continúa tramitando a pesar, ¿no es cierto?, del esfuerzo que se hace por determinados colegas para ver el tema de las acusaciones constitucionales. Mire, la democracia y nuestras instituciones tambalean, se debilitan y se ponen en peligro cuando las autoridades de este país, en este caso el ministro del Interior y Seguridad Pública, infringen la Constitución y la ley, o dejan estas sin cumplirlas, como se ha demostrado contundentemente durante el desarrollo de esta acusación. Eso pone en peligro a la democracia. Los hechos y los argumentos jurídicos de esta acusación son fuertes, son potentes, son de las más claras que hemos tenido en este Congreso y la defensa no ha podido desvirtuarlo. Va a ser interesante escuchar ahora, ¿no es cierto?, con qué nuevos argumentos nos salen.
pero ha caído en versiones contradictorias, incluso con otros miembros del gobierno y de sus propios subordinados como Carabineros de Chile. Yo puedo entender que la situación dentro de la coalición gobernante es difícil. Y probablemente lo que debilita más la acción del gobierno son las decisiones o declaraciones que los propios parlamentarios del gobierno hacen debido a esa impotencia que sienten porque el gobierno no cumple o no hace aquello que debiera hacer, especialmente en la Araucanía. Pero probablemente lo que más me llama a mí a presentar esta acusación y a los 13 otros diputados que lo hicieron es la defensa de los derechos humanos. Y la defensa de los derechos humanos ayer, hoy y mañana. Y esa es la clave del funcionamiento de convivencia en cualquier democracia, esa es la clave. Y ese es el punto central. Y ese es el grito explícito que está detrás de esta acusación. Cambio de actitud. No es un incidente menor el lanzar a un niño al río. No es un incidente menor asesinar a los jóvenes en la calle porque se manifiestan. No es menor agarrar a palos a un joven y volarle todos los dientes. No es menor patear en la cabeza a las mujeres. Eso debería ser la actitud permanente de todos nosotros, si queremos salvaguardar la democracia. Ese es el punto. Como eso no ha ocurrido, estos 14 diputados creen que el señor ministro del Interior es responsable y le pedimos, ¿no es cierto?, a esta sala de los diputados que vote favorablemente la admisibilidad de esta acusación constitucional para que pase al Senado y el Senado decida de acuerdo a sus competencias. Muchas gracias, señor presidente. He terminado. Muchas gracias, diputado Asensio. Muchas gracias, diputado Asensio. Con la finalidad de contestar. ¿Pueden bajar el volumen, por favor? Se está acoplando. Con la finalidad de contestar la acusación, ofrezco la palabra a los abogados, señor don Gabriel Saliasnik y señora Dafne Guerra, en representación del ministro del Interior y Seguridad Pública, señor don Víctor Pérez Varela. Tiene usted la palabra.